tardes. Hoy es 30 de diciembre, miércoles, y el pasado lunes 28 celebrábamos esta videotertulia sobre la eutanasia y presentación de 2 libros. Y bueno, como era el Día de los Inocentes, pues tuvimos la inocencia nuestra de que, como era la primera vez que lo organizábamos, no acertamos a grabar bien toda una parte de la intervención que coincidió con la intervención de Pablo Muñoz, que ahora presentaré. Entonces, le he pedido que por favor nos pudiera volver a grabar su parte de su intervención, la que no quedó grabada, y amablemente lo ha hecho. Va a doblar. El otro día le vamos a pagar el doble también, el otro día nada y hoy nada de nada. Así que vamos a iniciar intentar reproducir esa primera parte que no quedó grabada. Y empezábamos comentando que esta tertulia estaba prevista para el 25 de marzo, de 2020, cuando estaba en el candelero que el PSOE y Podemos pues volvían a meter en el calendario del Congreso este proyecto de ley de eutanasia. Justo no se había iniciado la pandemia, llegó la pandemia y se ha retrasado, pero no se han olvidado de ella. Ahora hemos visto en las últimas semanas cómo el Congreso ya la ha aprobado, ha metido prisa y, salvo 2 partidos, PP y Vox, el resto han apoyado este proyecto de ley, que tiene todavía unos trámites parlamentarios, pero que a todas luces se va a aprobar. Vamos a ser el 6º país en el mundo que tenga aprobada una ley de eutanasia. Y la razón de organizar esta videotertulia era preguntarnos y profundizar en qué cultura hay detrás de esta sociedad para que se presente como avance algo que desde la medicina, desde el juramento hipocrático, parece tan contradictorio con el derecho a la vida y a la propia labor de la medicina. O si es verdad que hay tanta demanda y apoyo social a esta medida legal, o hay manipulación en su presentación. O también si hay alternativas humanas tanto en la medicina como en la concepción global de lo que debe ser una sociedad avanzada. Pues para profundizar en estos temas vamos a hablar con 2 personas que en su conocimiento profesional y vital pueden ayudarnos a profundizar en estas y otras cuestiones. Y lo vamos a hacer desde 2 libros. El primero de ellos se titula Seducidos por la muerte y nos lo va a presentar no su autor, que ya murió el año pasado, sino Pablo Muñoz Cifuentes, que es médico de familia, máster en bioética. Es también miembro del Comité de Ética Asistencial del SACIL aquí en Burgos, y también está casado, tiene una hija y es militante de Encuentro y Solidaridad. Él nos presentará este libro de este doctor americano y le dejaremos a él que lo presente. Y después de la intervención de Pablo, que será de unos 15-20 minutos, contamos hoy con también Asunción Díaz de Isla, que es una mujer, madre de familia, una persona que sí nos va a presentar su libro, un libro autobiográfico que se titula Vivir, y en el que cuenta pues la situación que ella ha padecido a lo largo de toda su vida, con una discapacidad por una poliomielitis que se complicó años más tarde con otras enfermedades y con cáncer. Y bueno, pues ella nos va a contar cómo ha afrontado una vida que se antoja que ha sido difícil, que se lo cuenta ella en su libro, pero cómo, sin embargo, pues apuesta muy fuertemente por la vida y por la dignidad de la vida, aunque las circunstancias parezcan adversas. Bueno, pues vamos a dar paso en esta primera parte a Pablo para que empieces presentándonos este libro de Seducidos por la muerte y todo lo que hay cuenta. También se me ha olvidado decir que este libro es una reedición que Pablo y otros compañeros que están formando parte de la plataforma Cuidando pues han lanzado su reedición para que se conozca en este momento. Así que, Pablo, muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Jorge. Pues nada, comenzar agradeciendo a los organizadores de esta videotertulia, a Jorge y a Laura, a la Delegación de Familia y Vida de Burgos, pues la posibilidad de dar a conocer este libro, de encontrarnos esta tarde, pues todas las personas que podéis seguirnos a través de tanto del vídeo, de la grabación, como del evento en directo. Agradecer este tipo de encuentros que siempre son muy necesarios para favorecer el diálogo, el debate y el encuentro.
Como decía Jorge, voy a presentar el libro Seducidos por la muerte, médicos, pacientes y suicidio asistido, que es este libro aquí que voy a intentar poneros en pantalla. Vamos a ver si soy capaz, para que veáis un poco la... Vamos a ver, escritorio. Que veáis, esta es la portada, ¿vale? De la editorial Mercurio. Es una reedición de enero de este mismo año de un libro que se publicó por primera vez en español en el año 2009. El original es del año 1998. Su autor es Herbert Hending, que le tenemos por aquí también. Vamos a ver. Este hombre joven, Herbert Hending, es un psiquiatra norteamericano en Nueva York, que efectivamente murió el año pasado, como ha dicho Jorge, a la edad de 92 años. Es un hombre que dedicó su vida no solo a la psiquiatría, fue profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina de Nueva York, sino dentro de ese amplio campo de la psiquiatría volcó todo su saber hacer, su estudio, su investigación y su asistencia clínica al campo de la prevención del suicidio. De hecho, este psiquiatra trabajó en este campo no solo en Estados Unidos, sino en China, en muchos países europeos, Países Bajos, escandinavos, y llegó a ser uno de los 2 asesores de la Organización Mundial de la Salud en temas de suicidio, de los hombres con más conocimiento y más talento y más reconocidos en este campo. El libro Seducidos por la muerte surge de la experiencia que tiene este hombre en un momento muy concreto de la historia del suicidio asistido en concreto en Estados Unidos. Corría el año 96, 97, 98, estaba a punto de reconocerse el derecho, y así lo comenta él en el prólogo, el derecho constitucional al suicidio asistido en Estados Unidos. Parece que estaba a punto de regularse porque ya había habido varias sentencias de tribunales estatales que así lo hacían. Se recurrió, llegó la cosa al Tribunal Constitucional, y es entonces cuando unos meses antes Herbert Hending ha viajado a Holanda. Él dice que si alguien quiere conocer en realidad qué es lo que pasa en un país cuando se regula la eutanasia o el suicidio, necesariamente tiene que ir a Holanda. Es el país con más recorrido en este aspecto, porque llevaban ya décadas, bastantes años, no solo con la eutanasia y el suicidio asistido legal, sino con bastante práctica, con bastantes casos reales, y lo que hace es ir a conocer la experiencia, a entrevistar médicos, profesionales, pacientes, partidarios, detractores de la eutanasia. Él va con una mente abierta a ver qué es lo que está pasando allí para poder aportar su experiencia en su país, y queda muy impactado. Dice que nunca había tenido tantas ganas de comunicar a los demás lo que él había aprendido. Cuanto más oía, cuanto más veía, dice, cuanto más escuchaba, pues más sorprendido me quedaba. Porque le rompe los esquemas. Él ve que la eutanasia se le ha escapado, este asunto de las manos, a la sociedad holandesa. El New York Times llegó a decir de su libro y de su investigación que es una poderosa contribución al debate sobre la eutanasia, bien documentada, desapasionada y científica. Y realmente cuando uno lo lee se da cuenta de que eso es así. Es un libro denso para ir cogiendo capítulos concretos que va él centrando en la introducción, explicando de qué va a tratar, pero es muy necesario para formarse una idea de lo que es la realidad, la experiencia de un país donde la eutanasia es una práctica habitual durante años, ¿no? Que no hay ningún otro país con tanto recorrido como Holanda, ¿no? Entonces, el que fue el director médico de la Sociedad para la Prevención del Suicidio, a su vuelta después de conocer y de publicar su investigación sobre lo que está pasando en Holanda, tiene una comunicación, una ponencia en el Congreso de los Estados Unidos, y ese estudio, esa comunicación, esa experiencia de Herbert Hending detiene a la administración Clinton de entonces a la hora de destinar fondos federales para la implantación de la eutanasia. Ellos paran, dicen, ojo, que esto de lo que nos está contando este hombre es muy valioso y a lo mejor hay que replantearse qué vamos a hacer con la regulación de este tema aquí en nuestro país. El propio Tribunal Constitucional echa para atrás, dice que no hay derecho, no puede reconocer en su fallo el derecho al suicidio asistido a la vista de la investigación de este hombre. Y él luego recoge la experiencia holandesa y también la norteamericana, con casos concretos muy estudiados que él presenta,
para hacer una reflexión muy de fondo sobre lo que es la cuestión del suicidio asistido, la eutanasia y el papel de la regulación y cómo esto, sobre todo, qué impacto tiene en los pacientes con ideas y con planteamiento suicida derivado de un sufrimiento muy importante por enfermedades terminales, enfermedades graves, es decir, pacientes que pueden llegar a solicitar la eutanasia y que así lo hacen. ¿Qué impacto tiene esto en una sociedad, en el cuidado de estos pacientes, en los propios pacientes, cuando la eutanasia es una práctica real? Esa es su contribución, ¿no? Él viene a concluir que la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido son un verdadero obstáculo para una buena atención integral de los pacientes terminales y sufrientes. Y no lo concluye de la nada, lógicamente él reafirma mucho esta idea con muchísimos datos, con muchas evidencias, después de contrastar su investigación con los propios profesionales a los que había entrevistado. Va para allá con su primera investigación publicada, lo contrasta con ellos, matiza aspectos, pero se reafirma en esta idea al volver a entrevistar a más profesionales, a conocer más casos, ¿no? Y como decía antes, viene a concluir que esta cuestión se le ha escapado de las manos. Dice, Holanda ha pasado del suicidio asistido a la eutanasia, de la eutanasia para personas con enfermedades terminales a la eutanasia para personas con enfermedades crónicas, de aplicar este procedimiento para enfermedades físicas a aplicarlo por aflicciones psicológicas. Y lo que es más grave, de la eutanasia voluntaria a la eutanasia involuntaria. Y esto lo refrenda con muchísimos datos. Dice que el hecho de que un procedimiento sea tan accesible como es el caso de Holanda y tan generalizado, lo acaba convirtiendo en la salida más utilizada para los enfermos terminales y para aquellos que padecen un gran sufrimiento. Es decir, que si hay diferentes salidas para una situación, pero una es la más común, la más utilizada, la que más se puede encontrar, pues al final la mayoría de los profesionales acaban proponiendo esto a los pacientes, porque además el estamento médico holandés en el año en que él visita Holanda es muy poderoso y tiene fuerza y supone también una forma de presión para los profesionales que trabajan con pacientes al final de su vida, pacientes que están en esa ambivalencia a veces de solicitar la eutanasia, el suicidio asistido, pero por otro lado se lo están pensando. Entonces acaba presionando a los profesionales para que le propongan la salida de la inyección letal, de la eutanasia. Acaba diciendo Hending que lo más grave que ha visto es que 6 de cada 10 casos de eutanasia no son comunicados como exige la ley holandesa y más aún que 1 de cada 4 médicos admite haber realizado eutanasia sin el consentimiento informado del paciente. Esto es muy, muy serio porque un procedimiento que no tiene vuelta atrás, como es la aplicación de una eutanasia, requiere una serie de garantías, de requisitos, de comunicación a una comisión en concreta constituida para ese fin. Tiene que haberlo solicitado el paciente por escrito, se le tiene que informar, se comunica a una comisión, vuelve para atrás. Entonces, un profesional, un médico, cuando aplica una eutanasia, previamente ha tenido que comunicar el caso, tiene que registrarlo, tiene que dejarlo comunicado. Y el hecho es que cuando él realiza esta investigación se da cuenta de que el dato es ese, que 1 de cada 4 no lo comunica, que los profesionales que son conscientes de eso, pues profesionales más partidarios de los cuidados paliativos, de acompañar al enfermo, de paliar su dolor, pero no tanto de la eutanasia, se sienten presionados, tienen miedo a denunciar esta práctica de eutanasias ilegales que es tan común en Holanda. Y tras la primera publicación de su investigación, de los primeros artículos, rompen un poco con ese miedo y empiezan a denunciar que efectivamente eso es real, que hay muchas eutanasias que no se comunican, que están en ese limbo legal, en ese campo prácticamente del homicidio, porque no cumplen con los requisitos legales para ser eutanasias propiamente dichas, ¿no? en Holanda. De manera que cualquier forma de presión atenta contra la libertad, que esto es clave en toda doctrina del consentimiento informado en ética, y lo que se da es eso, pues muchas eutanasias en las que no ha habido un consentimiento informado y encima además no son comunicadas adecuadamente a la comisión generada para este fin. Y esto lo avala con una serie de datos. Dice, la generalización de la práctica de la eutanasia y el suicidio asistido han acabado por aumentar el poder de los médicos. Es decir, un procedimiento, esto es muy interesante, un procedimiento que se regula con el pretexto de fomentar, de potenciar la libertad y la autonomía del paciente, acaba convirtiéndose en lo contrario, potenciando el paternalismo médico. Es decir, acaba siendo el paciente más menor de edad que nunca y es el profesional el que decide, el que propone, el que a veces aplica la eutanasia sin siquiera consentirlo el paciente, ¿vale? Pueden inducir, pueden proponer la salida de la eutanasia y no proponer otras alternativas. Un médico
tiene muchas formas de saltarse esto del consentimiento informado, y en el caso de la eutanasia en Holanda es una cosa bastante habitual, ¿vale? Puede ignorar ambivalencias y proponer solo la salida de la eutanasia y no proponer, pues, los cuidados paliativos de calidad. De manera que este es el drama que se encuentra Hendin en Holanda. Acaba potenciándose el poder de los médicos, el paternalismo médico, con un procedimiento que aparentemente fue regulado para favorecer la libertad y la autonomía de los pacientes en la gestión de su propia muerte. Acaba diciendo, lo plantea y lo detalla en bastantes páginas, algo que tiene un dato, pues, muy revelador, pero que es una idea en la que abunda mucho Herbert Hendin, ¿no? 6 de cada 10 casos de eutanasia no son comunicados como exige la propia ley holandesa. Y más aún, 1 de cada 4 médicos admite haber realizado eutanasia sin el consentimiento informado del paciente. Es decir, esto en la práctica jurídica serían homicidios. Es decir, el paciente no lo ha solicitado, el médico cree que la necesita, que le va a venir bien, que es un paciente que está sufriendo, y le aplica la eutanasia. Eso el 25% de los médicos. Y 6 de cada 10 no lo comunican a la comisión oportuna, a la comisión de evaluación, de manera que lo aplican, pero no consta en ningún lado, no lo registran, y aquello queda entre el médico y el paciente, que no lo va a poder contar. Entonces la cosa es bastante seria, ¿no? Y cuenta casos concretos de pacientes que se sienten presionados por su familiar, pues un paciente a la que su esposa, después de muchos años de cuidarlo, un paciente muy dependiente, gravemente enfermo, pues le dice: mira, o solicitas la eutanasia o te ingreso en una residencia porque ya no puedo cuidarte, ya no puedo más. El paciente acaba solicitando la eutanasia. O el caso de una religiosa, de una monja, a la que el médico reconoce que le aplicó la eutanasia porque dice: hombre, estaba sufriendo mucho y como es religiosa, es monja, no se va a atrever a solicitarla, sus creencias se lo impiden, pero ya se lo aplico yo sin que me lo pida, pues porque yo creo que lo necesita y está ya sufriendo de una manera desesperada, ¿no? Entonces, es una tesis muy interesante de este libro, por lo menos desde el punto de vista de la ética lo es que la generalización de la práctica de la eutanasia y del suicidio asistido normalmente se suele legitimar, y esto ha sido así en el Congreso, en el debate parlamentario que hemos tenido hace unas semanas en Madrid. Se suele justificar invocando la libertad, la autonomía del paciente y tal, pero en la práctica lo que descubre este hombre en Holanda es que lo que ha potenciado es el paternalismo médico, es decir, el poder de los médicos, que son los que deciden, que son capaces de inducir a pedirla, de que la aplican muchas veces sin consentimiento del paciente. Y por tanto, es malo para los enfermos, pero es malo para los médicos, pero para la propia relación entre el enfermo y el paciente. Se trata de que el enfermo sea cada vez más autónomo, que pueda decidir, que conste de sus voluntades, que sea quien decide. Pues en la práctica lo que se ha potenciado con todo esto en Holanda, él dice, es el paternalismo médico, el poder de los médicos, ¿no? Y eso lo constata, pues, con una serie de hechos. Dice, pues, cuando vemos que en ese contexto los profesionales pueden proponer la eutanasia a pacientes que estos juzgan que la merecen, a otros no, pero a algunos sí. Cuando creen que la eutanasia está indicada, no proponen al paciente alternativas en forma de cuidados paliativos, en forma de cuidados de acompañamiento hasta el final, hasta la muerte natural. Ignoran las ambivalencias. Dice, un paciente que está sufriendo mucho es muy normal que tenga ambivalencias. Un hombre que se dedica al campo del suicidio lo conoce bien. Pues quiere, de alguna manera, quiere morir, quiere acabar ya y quiere vivir también. Entonces, si el médico, el profesional, solo le da una salida, le ofrece apoyo solo para la opción de morir, de quitarse la vida, pues de alguna manera está dejando sin opciones la posibilidad de vivir. De manera que en esa ambivalencia puede jugar un papel muy importante, y de hecho así es, la visión del profesional. Y por último, como decía, pues muchas eutanasias que se reconocen, pues esto, hasta un 25% sin el consentimiento del paciente, que eso tiene que ser expreso y documentado y que quede por escrito. Además, descubre, pues, que muchos profesionales del campo de los cuidados paliativos en Holanda, a lo largo de su investigación, pues tienen miedo a denunciar estas prácticas de eutanasias ilegales que no quedan constatadas, que no se reflejan, que no se comunican. Tienen miedo por el estamento médico en Holanda, que es bastante poderoso y es muy pro eutanasia, como es lógico, después de años y años de prácticas. Y entonces, con la publicación del primer informe de Hendin, se animaron algunos profesionales más, que estaban más en la línea de los cuidados paliativos, a denunciar estas prácticas de eutanasias ilegales, ¿no? Pero él respira, ve que hay bastante miedo en ese campo, ¿no? A decir la verdad de lo que está pasando, ¿no?
Y acaba diciendo que el principal opositor a la eutanasia, que típicamente en el debate, siempre que se sitúa el debate en distintos países, cuando se plantea aprobar una ley de este tipo, pues se suele decir la defensora de la eutanasia es la Iglesia Católica, que es pues la derecha radical y tal, y eso lo hemos vuelto a ver estas semanas, estos meses, pero este hombre dice que no, que el principal opositor a la eutanasia es la propia profesión médica y especialmente aquellos que mejor conocen el problema. Dice, los geriatras, los especialistas en cuidados paliativos, los que están todo el día con enfermos terminales, son los que yo he visto que se han opuesto más férreamente. Y de hecho, en Estados Unidos, cuando se publica el libro, en el año 98, es la Asociación Médica Americana la principal oponente a la regulación del suicidio asistido. Y ya para ir terminando y no enrollarme y dejaros con Asunción, que va a contar su propia experiencia, que es muy rica, para ilustrar todo esto, de cara a la conclusión digamos, para el momento actual que estamos viviendo, tan parecido, aunque hayan pasado 20 años, con el momento en el que se publica inicialmente el original de este libro, y esto está sacado, no lo digo yo, está sacado del prólogo que se ha hecho para esta reedición del año 2020, el mensaje, viene a decir en el prólogo algunos de los responsables de esta plataforma de Cuidando, de la que hablábamos antes, dice que el mensaje que lanza esta nueva ley, que va a salir a la calle en los próximos meses, es contrario a toda ética del cuidado y la responsabilidad en una sociedad tan marcada por el envejecimiento y por la enfermedad crónica y por la desigualdad como la española. Dice que el deber del Estado es garantizar una vida digna y que solo así podremos hablar de muerte digna. Es decir, no hay muerte digna si la vida no ha sido digna realmente. Y no hay libertad para optar por una eutanasia o por una muerte natural cuando las circunstancias no son nada fáciles. Es decir, al Estado le corresponde garantizar condiciones de trabajo dignas, excedencias, liberación de la jornada para poder cuidar a un enfermo dependiente, ayudas para adaptar la vivienda para poder cuidar a un familiar en casa. Sabemos cómo está el acceso a la vivienda, sabemos cómo está el panorama, pues muchas veces de nuestros ancianos, de nuestros enfermos crónicos, de las residencias, lo hemos visto desgraciadamente estos meses, ¿no? Con la pandemia. Y entonces ahí es donde realmente tiene un papel muy importante el Estado, ¿no? En facilitar que la gente llegue a fin de mes, que la gente pueda cuidar a sus enfermos, que los enfermos puedan quedarse en casa atendidos adecuadamente por su familia, que haya un acceso real y de calidad del 100% de la población a los cuidados paliativos, que son muy, muy necesarios, pero que sabemos que el acceso hoy en día no llega ni al 50% de la población a unos buenos cuidados paliativos que son muy amplios, que comprenden desde aspectos espirituales, aspectos médicos, aspectos económicos, cuidados, ayuda a la dependencia, la vivienda, como decía, y a eso es muy importante que el Estado lo garantice. Esta tesis, por cierto, ya la utilizó el Partido Comunista de Portugal en las 2 veces en las que se ha planteado el debate en su país, que se ha posicionado en contra de la regulación de eutanasia. Insistía mucho en esta idea de que el deber del Estado es garantizar condiciones de vida dignas y un acceso a la salud con justicia y desde la igualdad, ¿no? Entonces, en esta situación no hay una verdadera libertad de opción cuando no está fácil cuidar y ser cuidado en casa, en el domicilio y acceder a unos buenos cuidados paliativos de calidad. De manera que mi experiencia, ya para terminar, pues bueno, es la que es. Como médico de familia, para mí es un auténtico regalo poder acompañar a pacientes en sus últimos meses o en sus últimas semanas de vida, a pacientes terminales, a pacientes enfermos, a pacientes que sufren. Es un reto, pero a su vez es una riqueza y es un aprendizaje muy grande poder ver cómo florece la persona muchas veces, cómo se deja cuidar, cómo es cuidado por su familia, cómo ahí hay secretos que durante años han estado guardados y se revelan en esos últimos momentos. Son momentos de mucho dolor, pero también muy, muy especiales. Entonces, para mí es muy necesario para la sociedad, para todo ser humano, para la medicina, para los profesionales, hacer todo lo posible para que las familias puedan cuidar hasta el final a sus enfermos. Yo creo que hay que apostar por el cuidado porque ahí es donde a veces se ve la esencia de cada persona, de cada ser humano. Sale en los últimos momentos muchas veces cuando ya tenemos la muerte a la vuelta de la esquina. Así que nada, no me enrollo en más, muchas gracias y luego si queréis podemos dialogar un poco más sobre todo esto. Animaros a conocer el libro, ¿vale? Gracias. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Vamos a pasar ahora con Asun, que estás ahí ya preparada, ¿verdad? Vale, tienes que conectar el micro.
Ahí. ¿Ahora me oyes? Sí, ahora te oímos. Sí. Muy bien, pues te damos paso para, bueno, pues eso, para que hables desde tu experiencia de esas ganas de vivir. Bueno, el libro este es mío y sí lo he escrito yo y se llama Vivir, no sé si lo veis bien. Para mí solamente la portada ya dice bastante, puesto que no sé si veréis que entra un rayo de sol y es el que mantiene viva esa planta que hay. Entonces quiere decir que con un poco de luz, con un poco de sol, podemos mantenernos, siempre que estemos apoyados de los demás. Yo este libro, ¿de qué es? Pues no es una novela, tampoco es una biografía así perfectamente hecha, sino es contar una serie de anécdotas y de vivencias mías desde mi infancia hasta ahora, que la verdad han sido bastante lamentables, diría yo, ¿no? El libro, empiezo diciendo, lo leo un momento, dice, qué difícil es vivir y qué fácil es morirse. Se va uno casi sin enterarse. No hay que hacer el más mínimo esfuerzo. Vas perdiendo la conciencia, no recuerdas muchas cosas y te vas sin más. Dejas de ser tú y empiezas a saber que médicos van, vienen, te meten tubos, te ponen no sé qué y al final casi ni te enteras de nada, ¿no? Eso lo viví hace justo en el año 2000. O sea, hace 20 años yo tuve 5 anginas de pecho y un infarto. Pero no conforme con eso, yo desde muy pequeña siempre he tenido problemas y cuando tenía 4 años me dio la polio. Luego de ahí estuve en un sanatorio en Madrid y le dijeron a mi madre que no hiciese nada, que no me hiciese nada porque estaba muy mal y que me iba a morir pronto y que no se molestase. Luego, al cabo de unos años, volvieron a convencer a mi madre para que me llevase a un sanatorio a Santander. Y ahora, cuando hemos estado con la pandemia, lo he recordado muchísimo, porque realmente aquello fue como una pandemia. Una pandemia en el sentido de que fui a los 12 años y no volví a casa hasta los 17, sin salir de aquel sanatorio que era una isla, muy bonito, el paisaje precioso, todo lo que queráis, pero no había tiendas, no había bares, no había nada. Era un sanatorio con diferentes pabellones en el que allí residían chicos, chicas, niños, niñas, en pabellones diferentes. Allí me hicieron varias operaciones y recuperé un poco. Luego después salí, pues eso, con 12 entré y con 17 salí. Claro, mi vida se vio truncada totalmente, puesto que yo cuando a los 12 tenía más amigas de niñas y cuando yo volví, todas mis amigas ya tenían sus novios, tenían sus relaciones, tenían sus amistades. Yo ya no pintaba nada, ya no conocía a nadie ni nada. Y me pasaba el día en casa y mal. Luego un primo mío dijo, mira, vente con nosotros a vivir a Cádiz, que vamos a hacerte rehabilitación y tal, y verás cómo mejoras. Y allá me marché con ellos, que no les conocía de nada. Y entonces estuve viviendo con una familia que tenían 11 hijos y yo hacía el número 12. Allí me hicieron rehabilitación y bueno, recuperé bastante. Luego ya me vine para acá porque me puse mala, no sabían qué tenía, pero tampoco iba a estar viviendo allí con ellos sin saber lo que me pasaba. Y me vine para aquí, para Palencia. Entonces estaba mi madre bastante enferma. Yo la cuidaba como podía porque yo andaba entonces con muletas. Hoy día no, hoy día voy en una silla de ruedas porque aparte de la polio que tuve de pequeña, pues he tenido una esclerosis múltiple con 50 años, que no es lo normal, pero bueno, como a mí me tenía que tocar de todo por lo que parece, pues tuve una noche, me dormí tranquilamente y cuando desperté
a medianoche me di cuenta que estaba paralizada completamente, no me podía mover. Y cuando se despertó mi marido le dije, ¿te lo cuento ahora o te lo cuento después? Dice, ¿qué me tienes que contar? Digo, pues que no me puedo mover. Claro, se quedó de piedra. Dice, pero no digas tonterías. No, no me podía mover en absoluto. Me llevó entre él y mi hija al hospital y estando allí bajando del coche me debió de dar otro brote y me quedé paralizada totalmente. No me tenía ni sentada ni nada. O sea que enfermedades he tenido bastantes. Después he tenido, en este momento tengo el tercer cáncer, un cáncer en el mediastino. Tengo un tratamiento y bueno, pues lo que aguante, ¿no? Y yo ahora cuando estaba hablando Pablo, yo digo, no soy partidaria ni de la eutanasia ni de la no eutanasia. Lo que soy partidaria es de no sufrir, de no dejar a la gente sufrir. Y yo recuerdo que un hermano mío, perdón, que tenía un cáncer de pulmón, estaba malísimo, se estaba muriendo y le estuvo cuidando mi marido toda la noche y tal, y por la mañana, bueno, pues se ahogaba. Y lo que sí que dije es que le quitaran todo lo que tenía, que le dejaran morir tranquilamente, que le quitaran los oxígenos, todas las cosas, y efectivamente se me lo quitaron y al poco rato murió, pero murió descansado, no sufriendo. Perdonar un momento, pero uno de los problemas es eso, que se me seca la garganta y no puedo. Gracias. Luego, en el libro cuento que para mí es la experiencia más fuerte, la que estuve en el sanatorio, de los 12 a los 17. Aquello era, no como hoy día son los sanatorios y los hospitales, ni muchísimo menos. Aquello eran unas salas grandes que si ingresaban 5, entraban 5 y si ingresaban 20, pues cabían 20. Hacías tu vida en una cama, ya digo que estuve 4 años sin salir de la cama. El 5.º año ya empecé a salir allí por la isla, que era una isla en Santander, pero 4 años sin salir de la cama. Allí comías, allí dormías, allí te vestías, allí casi te bañaban. Era, bueno, mi madre cuando iba se la partía el alma. Y yo le escribía cartas y le decía que me quiero ir para casa, voy a dejar de comer y como no como, pues me voy a morir y si no vienes a buscarme y tal. Me iba a ver, me llevaba alguna cosilla, pues unos cuentos, unos libros, algo de golosinas, de chorizo y esas cosas. Y yo ya estaba tan contenta que ya ni me acordaba de decir que me quería marchar. Luego ya no se me olvidaba. Allí me hicieron 5 operaciones de cadera, rodillas y una de columna que fue terrorífica, pero terrorífica, porque te colgaban del cuello para estirar la columna, hacía que te iban a ahorcar igual. Y luego te escayolaban y luego te pegaban. Operación que, según me han explicado los médicos hoy día, no ha servido para nada. O sea, no pagamos la novatada pues de ser conejillos de indias. Pero bueno, a la vez éramos, pues, con 12 años y 17 años, pues con jóvenes, éramos con ilusiones, como niñas pues jugábamos y como ya adolescentes pues teníamos nuestras amistades, nuestras relaciones intentábamos tener con otros y tal. Lo que fue duro pues fue, y que me perdone, la convivencia con las monjas. Nos trataban con una dureza tremenda. Me acuerdo un día que estuve hablando de una monja, digo, porque es más mala que yo que sé, porque es que hay que ver esta mujer, que para arriba, que para abajo. Y luego me entró un dolor de cabeza y le digo, vete y pídele a
a Sorprimi que me dé una pastilla que me duele mucho la cabeza, y me da en el cristal de la ventana y me dice, ¿qué? ¿Y el corazón no la duele? Digo, pues no, mire, lo que me está doliendo es la cabeza, el corazón no. O sea que dentro de lo mal que estábamos allí, intentábamos tener nuestro mundo. Y era eso, ya digo, estar en una cama, y en la cama era tu casa. Abajo de todo de la cama tirábamos del colchón un poco para arriba, que entonces eran de lana, y allí poníamos la ropa, poníamos los libros, poníamos las cosas. A la cabecera de la cama teníamos una bolsa donde poníamos las cosas de la comida. Pues si te traían queso, chorizo, cosas así. Y debajo de la almohada era lo que yo llamaba el despacho, y entonces tenías allí algún libro para leer, tenías los cuadernos para escribir, un papel, sobre y esas cosas. Y en ese mundo, ya digo que estuve durante 4 años. Luego ya me levanté y empecé a salir y tal. Bueno, luego ya cuando vine, pues ya digo que estuve en Cádiz, me recuperé bastante, volví a Palencia y entonces aquí en Palencia hubo alguien que me habló de un movimiento que había que se llamaba la Fraternidad Católica de Enfermos, que por qué no me lo llevaba yo un poco, que era una persona joven y podía animar a la gente y tal. Bueno, me metí en eso, estuve bastante tiempo trabajando en ello y realmente fue muy importante porque fue en los años 70, 71, por ahí, que la persona con discapacidad lo pasaba muy, muy mal. Muy mal en el sentido de que salía por la calle y estabas oyendo constantemente, ay, pobrecillo, ay, qué pena me da. Oye, ¿y de qué estás así? ¿Y qué te ha pasado? ¿Y de cuándo estás así? Y claro, eso por mucha moral que tuvieses, muchas veces se venía abajo. Recuerdo una vez que venía yo, bueno, se murió mi madre y entonces yo me compré un piso bajo y me fui a vivir yo sola. Luego conocí a un chico en Barcelona y se vino a vivir conmigo y vivía mi hermano también. Cosa que os podéis imaginar que en el 69, 70, 71, pues era un escandalazo. A mí como me daba igual, pues nada, que dijese lo que quisiera, yo lo que decía mi conciencia, lo que veía en mi conciencia era lo que me tenía tranquila y segura. Y era lo que iba a comentar, que un día yendo a la compra, pues va una señora y me dice, hija, ¿pero de qué estás así? Digo, pues que no puedo andar. Ya. ¿Y qué te ha pasado? Digo, la polio. ¿Y qué es eso? ¿Y con quién vives? Pues sola. ¡Ay, sola! ¡Ay, pobrecilla! ¿Y cómo haces las cosas? Ya me hartó tanto, pero tanto me hartó que le digo, señora, ¿la he preguntado yo qué lleva usted en la bolsa? Dice, no. Digo, pues ¿sabe usted por qué? Porque me importa 3 narices. Lo mismo que le importa a usted 3 narices si yo vivo sola, vivo acompañada, si lo hago las cosas o cómo las hago. Así que siga usted su camino, que yo sigo por el mío. Reconozco que era un poco descarada, pero la verdad es que la gente a veces se merecía eso y más. Luego me compré un coche, cosa que era inaudita. Bueno, fui la primera persona con discapacidad que sacó el carnet de conducir aquí en Palencia. Me compré un coche con todos los mandos adaptados a la mano derecha y venía, iba para aquí, para allá. Y vamos, yo personalmente me consideraba hacer una vida bastante normal. Luego después, pues el chico este que conocí en Barcelona, que le conocí en unas colonias de verano, pues no vino aquí a Palencia y al final nos casamos. Tenemos 2 hijos, en este momento tenemos 7 nietos y el que venga 8. Y bueno, el que venga 7, pero es que yo muchas veces cuento uno que no nació, que fue un aborto y
y también le cuento como nieto. Y luego después, pues se ve que como tenía poca historia yo, pues empecé eso, tuve la esclerosis múltiple, luego que si me rompí, tuve un accidente y me rompí una pierna, que estuve 3 meses en cama sin poderme mover en absoluto, pensé que no me iba a mover más. He tenido 2 cánceres y el que tengo en este momento 3. Y hay momentos, sinceramente, que, bueno, el otro día mismo estaba en el cuarto de baño, se bloqueó la prótesis que tengo en la pierna y me caí hacia atrás. Me di un golpe en una costilla, no me la he roto, menos mal, pero casi. Y en ese momento, cuando vino mi marido a ayudarme y tal para levantarme, le dije, me voy ahora mismo a la calle a coger el coronavirus, digo, a ver si acabamos ya de una vez. Digo, porque tanto quitarte no tener coronavirus, estoy ya tan harta de tantas enfermedades, de tantos males, de tantas desgracias, que me voy a la calle a ver si cojo el coronavirus. Bueno, eso es en momentos en que realmente pues has recibido un golpe, has recibido una impresión, pero pienso que en la vida siempre hay que luchar. Yo cuando he estado en la asociación esta que digo de las personas con discapacidad, lo que he conseguido y me siento muy orgullosa es que había gente que estaba muchísimo mejor que yo, pero no salían de casa. O bien porque ellos no querían, o bien porque su familia no les dejaba por miedo a que les pasase algo, o lo que es peor, algunos familiares era por vergüenza de que vieran que su hijo, su hija en este caso, tuviera una discapacidad. Esa chica vive hoy día, esa chica ha tenido un trabajo que yo conseguí hacer un taller de tapicería para personas con discapacidad y me está, por decirlo de alguna manera, eternamente agradecida. Pero bueno, era lo que yo pretendía, sacar a la gente de sus casas a la calle. Ahora en este momento estoy metida en COCEFE, que es la Confederación Estatal de Personas con Discapacidad. Ahora esto tiene mucho peso, tiene mucha ayuda. Este año, a cuenta del coronavirus, no sé qué pasa, no llegan los presupuestos para nada y la mayoría de las cosas hay que hacerlas de una manera voluntaria. Yo siempre lo he hecho voluntaria, digo, yo trabajo en esto, pero sin sueldo. Digo, yo trabajo en favor de las personas con discapacidad, pero sin sueldo. He tenido los 2 hijos, uno nació en el 74 y la otra en el 78, y os podéis imaginar en aquellos años lo que era una mujer andando con muletas y con la barriga. Porque claro, la barriga la tenía como la tienen todas las madres, ¿no? Y hubo gente que hasta le dijo a Andrés, que mi marido, que si no le daba vergüenza. O sea, que es que la gente se ve con derecho a decirte de todo. En el momento que tienes una discapacidad, te dicen de todo. Ahora estaba acordándome de una chica que es, bueno, tiene 50 años, tiene una niña de 10 años, tiene una ELA, esclerosis lateral amiotrófica, y su pareja, no estaban casados, la ha dejado porque dice que él tiene que hacer su vida, que no puede estar pendiente de ella. Y a la vez le han quitado la tutela de la hija. La han metido en una residencia de personas mayores. Y a mí de verdad es que me da una pena impresionante, porque dices, o sea, ya no es persona, porque tenga una discapacidad, ya no es persona. Ya todo el mundo opina por ella, todo el mundo decide por ella, todo el mundo piensa por ella, y ella ya no es nadie. Y a veces pienso, ¿cómo no va a pensar toda esta gente? ¿Cómo no vamos a pensar muchas veces en la eutanasia? Cuando hay veces que dice la gente, porque tengo un problema, ay, qué problema tengo, ay, que no.
y veo unos problemas tan ridículos, tan pequeños, tan insignificantes, que la verdad me da risa, pero siempre digo que cada uno se queja de lo suyo. No todo el mundo puede estar pensando en los demás. Y el libro este es un poco eso, todas estas experiencias que he estado diciendo, varias anécdotas de allí, del sanatorio en el que estábamos, que era muy gracioso porque había el baño una vez por semana. Os digo que tenía yo entonces, pues eso, 14, 15, 12, 13, y por la noche tenías que decir, primer para el baño, yo sé, no, he sido yo la primera, porque en la misma bañera bañaban a todas. Si en la sala había 15 chicas, a la bañera íbamos una detrás de otra, las 15 o las 20. O sea que, mire, fijaros qué higiene. Pero era así y así lo asumíamos. Y no sé si me queréis preguntar alguna cosa sobre lo que queráis, vaya. Si no, ahí está el libro para que lo leáis con mucho más detalle. Sí, muy bien. Muchas gracias, Asun. Y digamos justo en el tiempo que teníamos previsto. Entonces ahora pues vamos a abrir una posibilidad de que preguntéis o intervengáis, bien sea abriendo vuestro micro, pedís la palabra o levantando la manita que hay en esta aplicación, o si preferís por el chat, o si preferís escribir la pregunta en el chat, que también hay un botón para un chat, pues lo decís. Porque no sé si no está conectada la cámara, igual no veo si levantáis la mano, ¿no? Pero bueno. Mientras pensáis vuestra pregunta o intervención, yo sí que quería haceros una. Tú has comentado, Asun, eso, que en algún momento, pues eso, que tienes algún mal momento, que piensas, pues eso, que me coja el coronavirus, que se acabe esto. Uno de los elementos, yo creo, llamativos de la ley esta es que plantea que la eutanasia se puede obtener en un mes, ¿no? La autorización para un mes. Y en cambio, el tema de ayudas a la dependencia, acceso a cuidados paliativos, puede llevar meses, si no años, en algunos de los casos que hemos visto, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto se puede decir que una persona en un momento dado pueda pedir la eutanasia con plena libertad si resulta que, pues eso, puede tener un mal momento, puede tener unas dificultades y en vez de afrontar esas dificultades, lo que se le ofrece es, venga, te quitamos de en medio, ¿no? Tenemos la posibilidad de que te olvides de todo. Asun, has pedido la mano, ¿no? A ver, ¿me oís? Pero ahora no, has debido cortar. Ahora, ¿no? ¿Ahora me oyes? Sí, ¿me oyes? Yo personalmente he hecho el testamento vital. ¿Qué quiere decir con el testamento vital? Simplemente no quiero la eutanasia ni quiero otra cosa. Quiero que cuando yo esté mal, cuando yo no me dé cuenta, cuando yo ya no pueda más, que no me fuercen, que no me pongan tratamientos, que no, hasta cierto punto, un tratamiento de paliativos para no sufrir. En el momento que ya no puedan hacer nada, pues unos sedantes y mira, y antes no se hacían todas estas cosas, porque es que yo veo que ahora muchas veces a uno lo que hacen es, como digo yo, como conejillo de indias. Ahora te ponen un tratamiento, ahora te ponen otro, ahora te hacen no sé qué, hacen no sé cuál, y total, para alargar una cosa que sabes que tiene fin. Yo en este momento de los otros cánceres he sido operada. Y de uno hace, ya digo, 20 años, del otro que hará 6 o 7, y ahora llevo ya 2 años y medio con este cáncer. Este cáncer sé que no se puede operar, sé que tiene un tratamiento y en este momento estoy luchando con que las defensas suben, con las defensas bajan, que los marcadores suben, los marcadores bajan. Y entonces dices, bueno, mientras aguante, pero si ya hay un momento en que ves que ya no se puede hacer más nada,
déjalo, ponme calmantes para que no tenga dolores y lo que dé la vida de sí, lo que dé mi cuerpo de sí y punto. Muy bien. No sé si Pablo quieres. Sí, lo ha explicado muy bien Asun, o sea, es que está muy bien planteado su testamento vital, o sea, que cuando las cosas se hacen bien, que a veces es difícil, pero cuando se hacen bien, pues es que no hay que prolongar situaciones que no hay que prolongar, no hay que seguir adelante, y se hace, ¿eh? Y muchos días, casi lo vemos a diario, que a veces, pero bueno, ¿qué sentido tiene seguir adelante con este tratamiento, con la quimio y con más pruebas y tal? Si esta persona, y además que lo ha expresado, lo que necesita es estar tranquila, que esté confortable, que tenga controlados sus síntomas, que esté acompañada, no tantas visitas al hospital, ahora que está tan cerrado el hospital, sin visitas. Entonces, eso es muy importante, es tan importante como tener claro bueno, que una ley como la que se ha aprobado hace poco en el Congreso, pues requiere un debate muy, muy amplio, muy necesario, que no se ha dado. Pero también es muy importante hacer bien las cosas al final de la vida, durante toda la vida, pero también al final de la vida, como planteaba Asun muy bien. O sea, que lo que no tiene sentido, no tiene sentido. Es decir, que hay que tener muy claro en qué fase está una persona y decir, mira, no, se está haciendo más daño que beneficio con tanta prueba, con tanto tratamiento, con tal, que no se va a beneficiar de ello. Y hay que plantear muchas veces el decir un planteamiento, una opción de cuidar, de paliar, de intentar estar acompañando y se puede hacer mucho, pero hay que tener ese chip siempre encendido y muchas veces los profesionales, los médicos se nos olvida que eso es, que hay que tenerlo siempre ahí y que si encima un paciente le damos escuchamos, nos sentamos y vemos que claramente quiere decir, mira, no quiero que siga más por este camino cuando me van a hacer más daño que otra cosa y no quiero sufrir, como es lógico. Entonces, haciendo las cosas bien, no hay tanto margen para decir es necesaria una regulación de todo esto, porque existe la sedación, existe, bueno, la capacidad de controlar síntomas y tal, y a veces es difícil, pero se puede hacer mucho si se hace bien, que a veces es verdad que se nos olvida y parece que tenemos que tirar para adelante siempre y tratar y pruebas. Bueno, lo ha explicado mucho mejor Asun. Y además veo por aquí alguna cara conocida de gente que tiene también mucha experiencia en el campo de cuidados paliativos y de ética, o sea que también lo puede explicar muy bien. Muy bien. Lo que estabais hablando era un poco evitar lo que se llama encarnizamiento terapéutico, ¿no? Que es el término. Antes levantó la mano hace unos minutos cuando empezó a hablar Asun, Yanni Vargas, pero se la bajé. No sé si quería hablar, como todavía tenía que hablar Asun. Yanni, ¿quieres hablar? Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo soy Yanni Vargas, soy enfermera y he tenido la oportunidad de estar con pacientes con cánceres terminales en su momento, en sus últimas fases. Y realmente, a pesar de que se vaya a escuchar extraño lo que yo voy a decir, pero es reconfortante. Cuando se entra a la fase de cuidados paliativos, que el paciente, la persona comienza a hablar de su vida, que te hace el recuento, que se hace esa escucha activa con ellos. He visto muchas reconciliaciones. O sea, ha sido realmente hermoso de personas que una de mis últimas experiencias fue de un muchacho que era completamente, o sea, él era ateo. No era un hombre muy mayor, pero en ese momento de encontrarse con la muerte fue bonito, por así decirlo, en el sentido de que se reconfortó, se reconcilió con la vida y se murió en paz, se murió muy tranquilo. O sea, yo creo en los cuidados paliativos. Yo no estoy de acuerdo con la eutanasia porque estaríamos violando, o sea, la ética, que estamos para cuidar, para salvar, no para matar, porque inmediatamente tú le pongas algo que le corte la vida a una persona,
pues ya tú estás contribuyendo con la muerte. Hay muchas formas, como lo ha dicho el doctor, pues la persona se puede, o sea, una persona se puede, hay muchas formas de tú como tú calmarlo, con medicamentos que se calman, se duerma, se tranquiliza, pero no cortarle la vida. Es mi opinión. Muchas gracias, Jenny. Podéis pedir la palabra o escribir una pregunta en el chat. En el chat, lo digo porque luego si no igual se me olvida, he puesto un formulario por si alguno quisiera pedir uno o los dos libros que hemos presentado, el del doctor Henning, Seducidos por la muerte, y el de Asun, Vivir. Hemos hecho un formulario para que poniendo vuestro correo electrónico, pues si queréis, pues veríamos la forma de haceroslo llegar. Ambos libros son a 5 euros. Y si queréis pedir más, nos lo podéis poner también en el mensaje. Veo que ha pedido la palabra Mario Iceta. Mario, sí. No tiene el micro conectado. Saludaros en esta videotertulia que me ha parecido excelente. A los dos ponentes, tanto a Pablo, ya conocía el libro Suicidios por la muerte, es un libro bueno, muy certero, muy objetivo y muy realista, y creo que me ha encantado su exposición y ha tocado certeramente todos los puntos. Y también Asun. Yo cuando lo escuchaba a Asun, pues como ella decía, pues bueno, una vida realmente probada, ¿no? Por la polio, por esa infancia difícil, por esa experiencia pues no positiva con las religiosas, con el accidente de tráfico, con la pierna rota, con los 3 cánceres. Y a mí me venían a la memoria 2 santos. Me venía San Juan Bosco, que tuvo una infancia terrible, terrible, dificilísima, y luego ha sido pues el custodio de la juventud, ¿no? Que pues él instituyó, como bien sabéis, la Congregación Salesiana, y bueno, su experiencia dolorosa de infancia le hizo luego ser ángel y apóstol de los jóvenes, ¿no? Y también me venía a la cabeza Santa Genoveva Torres Acosta, que tiene también casa aquí en Burgos, fundadora de las Angélicas, una religiosa que le faltaba una pierna, le habían amputado una pierna, una vida también de juventud pues muy difícil, y luego fue ángel de los enfermos y de la soledad, ¿no? Yo estoy seguro que la vida de Asun ha dado mucha luz, mucho amor, mucho cariño a tantísimas personas. Estoy seguro que en ese libro, que me haré con él y lo leeré con mucho gusto, más allá de esas experiencias dolorosas y difíciles que nos ha comentado, estoy seguro que hay experiencias muy luminosas y muy hermosas, ¿no? Seguramente su vida matrimonial, sus hijos, la luz que ha dado a muchos enfermos, y que su testimonio pues, puede ayudar a esas situaciones difíciles de enfermedad. Como bien decía Pablo, claro, la ley de eutanasia actual no habla de enfermedad terminal. Como él decía, habla de enfermedad incurable y con sufrimiento. Claro, enfermedades incurables y graves hay muchísimas. Una insuficiencia cardíaca es una enfermedad grave e incurable, ¿no? Una esquizofrenia es una enfermedad grave e incurable. Bueno, hay muchas enfermedades graves e incurables. Efectivamente, no solo se trata de enfermedades del arco final de la vida, donde hay que actuar con mucha arte, ¿no? Y como decía también Asun, no queremos sufrir y el enfermo no debe sufrir. Yo también distinguiría entre dolor y sufrimiento, ¿no? El dolor pues se puede tratar, hasta incluso con una sedación paliativa. El sufrimiento es algo mucho más amplio, ¿no? Uno puede sufrir de soledad, puede sufrir de incomprensión, puede sufrir de falta de horizonte de la vida. El sufrimiento no se trata con pastillas. El sufrimiento tiene mucho que ver con la relación. Pues cuántos... a ver, yo me dediqué a los pacientes terminales. Precisamente mi tesis doctoral fue la toma de decisiones en pacientes terminales, ¿no? Durante 5 años estuve viendo 400 enfermos terminales.
Y cuando uno encuentra un sentido a las cosas, me viene ahora a la memoria un señor que estaba con un cáncer muy avanzado y decía, yo lo único que pido es poder ver a mis hijos ya graduados, ¿no? Y poder acabar la responsabilidad que tengo con ellos, acabar de pagarles la universidad. Y ese es el sentido de poder vivir, ¿eh? Bueno, son temas muy complejos, pero yo agradezco mucho las dos exposiciones. Me han parecido brillantes, me han parecido luminosas. El libro de Suicidios por la Muerte ya lo tenía, me lo releeré y espero hacerme con un ejemplar de Vivir y estoy seguro pues, que va a ayudar mucho y va a aportar mucha luz. Y yo agradeceros a los dos ponentes magníficos y agradeceros bueno, pues a Jorge y Lara que hayan tenido la idea de hacer esta presentación y que por este medio desde nuestras casitas podamos haber participado de este encuentro tan excelente y nada, y felicitaros la Navidad y desearos un feliz año nuevo y ojalá que veamos ya el final de esta oscuridad de pandemia y de crisis y que estoy a vuestro servicio en lo que queráis y necesitéis. Y nada más, saludaros, felicitaros y agradeceros esta hora tan interesante y tan intensa. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. También ha pedido la palabra ahora Esther Arranz. Conecta el micro. ¿Ahora sí? Sí, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Sí, yo soy Esther, fui compañera de Pablo. Bueno, me enteré gracias a él de este encuentro, ¿no? Entonces yo lo que lanzo es una reflexión, ¿no? Porque reflexiono cómo nos relacionamos como sociedad con la muerte y cómo nos relacionamos como sociedad con la vida y a nivel individual. Porque la perspectiva que tenemos de vida, yo creo que como sociedad anula la muerte, niega la muerte en muchos casos, como esa sensación de final, no nos enfrentamos, no queremos ni siquiera verla ni vislumbrarla, la tapamos, ni siquiera la alumbramos muchas veces, ¿no? Entonces creo que plantearnos un final de vida con eutanasia, con suicidio asistido, con sufrimiento, con dolor o sin él, con limitación del esfuerzo terapéutico, con cuidados paliativos, dentro del ciclo vital, es muy diferente en qué fase de nuestro ciclo vital estemos. Es decir, mi perspectiva como persona, cuando estoy en una fase en la que igual estoy sana, en que a nivel laboral estoy bien, en que a nivel social estoy bien, en que tengo unas necesidades cubiertas, es muy diferente que cuando me estoy enfrentando a una situación igual de enfermedad. E incluso en ese momento de enfermedad puedo encontrar valores y puedo encontrar sustentos y sentido a esa vida, porque realmente no es una muerte, es un proceso de morir cuando estamos hablando de enfermedades que tienen un proceso largo de final de vida o un proceso mediano o acortado de final de vida. No estamos hablando de una muerte traumática, aquí estamos hablando de enfermedades en las que, o de situaciones en las que bueno, va habiendo un deterioro, igual no me permiten hacer cosas que hacía previamente y hay que plantearse buscar ese otro sentido de la vida, ¿no? Entonces yo creo que en el trasfondo está realmente cómo nos relacionamos con la muerte, cómo anulamos con la muerte en nuestra sociedad que está enfocada al ya, a la hora y a la inmediatez, ¿no? Y yo creo que en los procesos de final de vida, he trabajado con pacientes terminales varios años también, ¿no? En los procesos de final de vida, los pacientes te enseñan un montón de cosas, los pacientes buscan un sentido a cosas que en una vida que nos parece plena cuando estamos sanos no lo encontramos y en ese momento lo encuentran. Y son cosas muy esenciales y muy básicas. Hay pacientes que están falleciendo y te dicen que están viviendo los mejores momentos de su vida porque han encontrado y se han reencontrado con ellos, se han reencontrado con sus familias, se han reencontrado con sus valores. Es lo que yo planteo es que creo que desde un punto de vista de salud como término global, no solo ausencia de enfermedad, sino como ese estado de bienestar físico, psíquico, social, es muy difícil plantearnos ese momento de cuando estemos en final de vida y qué querríamos en ese momento de final de vida. Porque el valor que tenemos ahora dentro de ese estado de bienestar, cuando lo tenemos, probablemente sea diferente al que vayamos a tener cuando estemos en una situación de ausencia de salud o de limitación de la salud. Pero incluso en esas limitaciones de salud, creo que el buscar ese sentido a la vida, eso como sociedad, también lo que hablaba Pablo, favorecer las ayudas a la dependencia, las ayudas a la visión global de la vida, no solo desde el punto de vista de un ser biológico, sino de un ser social,
nos haría plantearnos esas situaciones de una manera muy diferente a vida, muerte, acabo mi vida o mantengo mi vida, ¿no? No sé, lanzas un poquito esta reflexión. Muchas gracias, Esther. Y también ha pedido la palabra Germán López. Germán. ¿No? ¿No habías pedido la palabra? Ah, pues tienes la manita levantada. Bueno, ahora ha sido por error. Muy bien. No sé si hay alguien más que quiera intervenir. ¿No? ¿Esther, has vuelto a pedir la mano o no? Vale, es que aparece, sabéis que cuando toquéis la mano aparece aquí los iconos. Vale. Bueno. Pablo, antes al comienzo te preguntaba por el tema este donde estás también, el Comité de Ética Asistencial. No sé si nos podías contar este comité que funciona, si ve casos de estos, vamos, de estos no, porque todavía no está la ley, pero bueno, de casos de estos de limitación de esfuerzo terapéutico o situaciones que podáis, quién compone esos comités, qué efectividad tienen y si se van a ver afectados por la nueva ley. Sí, muy brevemente. Un comité de ética asistencial que están regulados en todas las comunidades autónomas. Tiene que haber uno al menos por área. En Castilla y León hay uno a nivel de Castilla y León y luego hay uno en cada área de salud. Aquí en Burgos tenemos uno. Son grupos de trabajo multidisciplinares, es decir, pues hay profesionales de todo tipo, hay médicos, enfermeras, trabajadores sociales, trabajadoras sociales, auxiliares. Luego el personal no sanitario, muy valioso, muy interesante. Tenemos un profesor de filosofía, gente que no es del mundo sanitario. Y el sentido de un comité de ética es asesorar, apoyar un poco en la toma de decisiones difíciles, en casos difíciles que tienen complejidad desde el punto de vista ético, es decir, en el que hay colisión o encuentro de valores en conflicto, pues el valor de a lo mejor un paciente, pues que dice yo ya no quiero seguir por aquí, el profesional cree que sí que tiene que insistir en que se le opere o que se siga un determinado procedimiento y no se ponen de acuerdo y hay dudas, entonces lo llevan al comité para que les echemos una mano, entonces asesoramos. Pero también pues se realizan cursos de formación para que la gente, los profesionales, sobre todo también los usuarios, conozcan un poco mejor todo esto de la ética y puedan resolver sus situaciones cotidianas en el ámbito de la salud cuando hay problemas éticos, pues con más facilidad, asesorar y dar soporte en este campo. Dar soporte también pues, a las direcciones médicas, a los gestores de organismos sanitarios, a gerentes, directores médicos, a la hora de tomar decisiones que tienen también componentes éticos. Ese es un poco el papel de un comité de ética asistencial. Y en este campo que nos ocupa hoy, pues sí que nos llegan casos, no lógicamente, de peticiones expresas de eutanasia, que llegarán, yo creo con la entrada en vigor de esta ley sí que nos van a llegar, lógicamente. Sino hasta ahora sí que ha habido pues casos pues eso, de que decías tú antes, pues de pacientes pues ya pues muy mayores o con enfermedades graves, pues en los que se plantea si merece la pena utilizar un tratamiento, por ejemplo, poner una sonda nasogástrica de alimentación, una sonda desde la nariz hacia el estómago, si en el estado en el que está merece la pena o no, si el paciente lo rechaza, pero el profesional cree que sí que lo tiene que poner, a veces dice, bueno, eso que se pronuncie el comité si en este caso debería o no debería. Luego la decisión la tiene que tomar el paciente y el profesional juntos, pero asesoramos, echamos una mano después de seguir un método de deliberación, de tomar en consideración los distintos valores, los datos que tenemos. Entonces, bueno, casos de ese tipo sí que se ven muchos, pues porque tenemos una población pues mayor, con muchas enfermedades y a veces pues hay conflictos de ese tipo, de hasta dónde llegar, no hay acuerdo. A veces son problemas de información, de toma de decisiones, de quién tiene que tomar esta decisión, de si a mí no me han informado, no estoy de acuerdo. Bueno, cosas de estas sí que vemos con bastante frecuencia. Y creemos que este tema de la entrada en vigor de esta nueva ley, pues sí que lógicamente se va a traducir en consultas, en quejas que pueden llegar o vamos a tener que estar bastante activos con todo esto porque es algo nuevo y pueden surgir conflictos. Hay una serie
de pasos que tienen que darse, de consultas a un comité de garantías y tal, pero todo eso, pues bueno, habrá que estar pues muy atentos a conocer bien la legislación, a ver cómo se hace todo, porque para todos es nuevo esto y vamos a ver qué situación se nos plantea, pero sí, creemos que nos van a llegar casos de este tipo, sí. Muy bien. Hay una palabra pedida, yo creo que vamos a ser la última para un poco respetar el tiempo máximo que tenía, que es Gonzalo. Gonzalo, tienes la palabra. Conecta el micro. Bueno, pues en primer lugar felicitar y agradecer a Pablo y a Asun pues sus intervenciones, su trabajo y su testimonio vital. Vamos, a mí pues me ha impresionado mucho, ¿eh? El de Asun, y claro, voy a pedir el libro, ¿eh? Yo solamente, bueno, normalmente las legislaciones se hacen en base a una necesidad social. Bueno, pues ¿cuál opináis vosotros que ha sido el desencadenante de todo esto? Si fue la encuesta de Metroscopia de hace unos años, si ha habido otros. Y luego llamar la atención, a mí me ha parecido que ha habido poca reacción popular a esto. Es decir, se han visto muchas manifestaciones contra la ley CELA, por ejemplo, pero no he visto esa fuerza en contra o posicionamientos cuando se ha aprobado esta ley. Bueno, pues felicitaros a todos la Navidad también. Bueno, pues desde luego ese es un reto que tenemos y por eso, pues, entre otras cosas, hemos planteado esta tertulia para que haya espacios de diálogo, de profundización y también de plantearnos respuestas, ¿no? Ahí están, por un lado, pues el testimonio de personas como Asun y de iniciativas que, bueno, no sé si también nos puedes comentar algo, has dicho, Pablo, de la plataforma Cuidando, que ha un poco impulsado la reedición de este libro de Seducidos por la Muerte para que, pues eso, con objetividad se conozca hacia dónde llevan estas leyes que se plantean curiosamente como muy seguras, ¿no? La ley, lo que yo he leído de ella, el proyecto de ley, plantea que es que esto va a ser muy seguro, que va a ser para unos casos, que va a haber informes médicos, pero la experiencia de Holanda que nos has expuesto pues nos indica que probablemente las leyes luego pues se relajan en la práctica, como pasa con el aborto, y luego se van modificando, se van haciendo flexibles, ¿no? Y se van ampliando los casos cada vez más, ¿no? Hasta llegar a, pues, a todo eso que nos has expuesto. Pues ese es el reto, que tenemos que hacer una labor de conciencia y no conformarnos, que aunque esta ley se apruebe, pues bueno, también se han derogado en otros momentos de la historia otras leyes, como las que permitían la esclavitud, ¿no? No vamos a rendirnos por eso. Y nada, pues os animamos a seguir en esta tarea, en esta labor personal y en esta labor pues que desde las instituciones en las que estemos pues colaboremos a crear una cultura de la vida. Os agradecemos a todos vuestra presencia. Os recuerdo que en el chat hemos puesto un formulario por si queréis pedir alguno de estos libros. Si no, también os lo podéis pedir por correo electrónico, por el WhatsApp, y ya pues veremos la forma de haceroslo llegar. Vale, pues vamos a dar por aquí cerrada la sesión y muchas gracias a todos por vuestra asistencia y participación. Vale. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.